Hoy hemos invitado esta noche y queremos agradecerle al presidente del Banco Central, don Marcelo Zabalaga, que gentilmente ha dispuesto de unos minutos para conversar con ustedes acá en la televisión sobre esta juicio de Fides, dificilísima coyuntura, ya no financiera, sino económica. Los precios de nuestros minerales de exportación tienen una tendencia todavía ligera, afortunadamente. Los especuladores siguen arañando sus millonarias reservas de plata y los precios de los minerales no se están derrumbando todavía, pero la tendencia es al descenso consistente desde el 1 de septiembre. Don Marcelo, permítame que, y en nombre de muchos bolivianos de pie, agradecerle y felicitarle por su política monetaria, por su política bancaria, porque la prudencia y la ecuanimidad creo que están normando sus decisiones y eso nos conviene a todos, porque los pocos o muchos billetes que tengamos en los bolsillos o en las billeteras, usted es el garante ante la comunidad internacional. ¿Cómo ve el panorama mundial y cómo está actuando el Banco Central en Bolivia? Y de nuevo, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Padre Pérez, y quiero saludar a toda la audiencia de este canal. Nuevamente tengo que responder a sus preguntas que son tan importantes para la economía boliviana y para la economía de los hogares de los bolivianos. En primer lugar quiero decirle que hoy más que nunca podemos decir que es cierto ese viejo dicho de que la letra entra con sangre. Nosotros aprendimos a manejar la economía después de los fracasos de la década del 80. La verdad que el 80 nos aplazamos como país, nos aplazamos como gobierno, nos aplazamos como tendencia política de izquierda, e hicimos un pésimo gobierno, de tal manera que tuvimos que acortar, y me incluyo porque yo hago parte de esta izquierda boliviana que busca mayor y mejores condiciones de vida para la población. La UDP. La UDP. Ese periodo de la UDP fue un periodo trágico para la economía boliviana y la de los hogares bolivianos. Pero a partir de esta experiencia, el MAS y el presidente Evo Morales, lo primero que dijo al entrar a su gobierno, la economía se respeta. Y entonces estos 5 años, y debo decir que no es un mérito personal, todos los que han ocupado el Banco Central y obviamente el ministro de Economía y los funcionarios del Ministerio de Economía, Ministerio de Planeamiento, han tenido como norte la estabilidad macroeconómica. Lo más interesante es que los bolivianos que han trabajado y estamos trabajando no hemos necesitado el apoyo de ningún Fondo Monetario Internacional, porque el primer año ya se pidió al fondo que se retire de Bolivia, que las fórmulas para el manejo de la economía iban a ser gestadas a partir de los profesionales bolivianos. Casi 6 años después se puede decir que hemos tenido éxito. Nadie critica la estabilidad macroeconómica del país. Y claro, los estudiosos y observadores de la economía tratan de buscarnos debilidades para tener algo que decir. Es como el auditor que entra en una empresa que está muy bien manejada, pero no puede salir diciendo sin salvedad absoluta. Tiene que encontrar que la manga de su camisa está sucia, que usted no desayunó bien esta mañana, en fin, tiene que encontrarle pequeños defectos, pero efectivamente, más allá de estas observaciones transitorias que hacen al oficio del crítico o el observador economista, la economía boliviana está en uno de sus mejores momentos, no solo porque hemos exportado bien durante todos estos años, sino porque hemos aprendido a manejar las variables de la economía de manera que podemos soportar, estamos listos para aguantar la crisis que se nos avecina. Y no lo digo porque no lo hayamos vivido. Bolivia ya ha vivido una crisis parecida el año 2009, sobre todo, cuando se planteó una crisis financiera de magnitudes insospechadas. Y las políticas macroeconómicas que adoptó el Banco Central y el Ministerio de Economía fueron tales que permitieron a Bolivia todavía alcanzar un desarrollo de más del 3% el año 2009, cuando las economías de todos los países vecinos se redujeron y tuvieron un crecimiento negativo o un decrecimiento. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula boliviana es una fórmula exitosa. ¿Y por qué razón tenemos una fórmula exitosa? En primer lugar, debemos decir que tiene mucho que ver con las políticas que ha adoptado el gobierno para mejorar los ingresos de las familias. Ese dato es extremadamente importante.
El presidente Morales el año 2009, sobre los bonos que ya existían, decidió crear un bono adicional para que las familias tuvieran recursos para aguantar la crisis, porque la crisis venía con aire de no haber más crédito, no haber más productos, precios bajos de exportación, etc. Y la segunda idea muy importante que no hay que descartar es que durante 5 años se ha incrementado el salario mínimo por encima de la inflación. Entonces los que menos ganan han tenido más ingresos, ya sea vía bonos, Juancito Pinto, Juana Zurduy, el bono dignidad incrementado, pero además sus salarios mínimos se han incrementado más allá que la inflación, y estos dos datos para la gran masa de la población son muy importantes. La población vive mejor que hace 5 años. Claro, no dramáticamente mejor, pero al menos un 30% más se ha incrementado el salario mínimo sobre la inflación. Hay que decir que todos los bolivianos que han salido del país, que desgraciadamente trabajan fuera, que están lejos de sus familias, de sus hijos, aportan con un flujo aproximado de $1.000 millones todos los años, lo que mejora el ingreso de las familias de bajos ingresos. Hay que decir, sin ruborizarnos demasiado, que hay una economía informal y legal también que apoya la economía boliviana con exportación de productos no santos. Entonces, claro, todo ese conjunto de variables de la economía permiten que definitivamente la economía de las familias esté muy sólida. La segunda variable importante, el Banco Central y el Ministerio de Economía han hecho un seguimiento muy fino sobre la masa monetaria, es decir, cuánta liquidez tiene la economía. Y todos los días estamos velando para que no haya demasiado dinero, pero que tampoco haya tan poco dinero que suframos una crisis como la del año 99. En 1999 el gobierno se encargó de secar la economía sobre pretexto de controlar la inflación, sacó todo el dinero de la economía y sufrimos una crisis que duró más o menos 4 años, hasta el 2003, y empezamos a levantar cabeza el 2004. No queremos hacer esto. Queremos que haya suficiente combustible, podemos decir, o aceite en la economía para que la maquinaria de las empresas, de las familias y del Estado funcione adecuadamente. Y es una sintonía tan fina que nosotros tenemos herramientas, que son las ofertas en el mercado abierto de bonos y letras, que permiten graduar la cantidad de dinero que va a haber en el sistema financiero, pero también en el bolsillo de los habitantes. Felizmente, una política que se ha adoptado de una manera muy inteligente ha sido la bolivianización. Yo creo que es una herramienta fundamental porque hoy, contrariamente a hace 5 años, nosotros tenemos más del 60%, yo quisiera mostrar este gráfico, aunque solamente muestra los últimos 3 años, si pueden acercarse con la cámara, ¿qué es lo que muestra la bolivianización de la cartera y los depósitos? Estamos con más del 65% en cartera. El año 2008 estábamos con cerca de 30% y el 2005 con 17%, o sea, la cartera era básicamente cartera en dólares. Y los depósitos, ya hemos pasado el 60% de depósitos en bolivianos. Entonces, no es casual que podamos hacer mejor política monetaria, mejor política cambiaria, porque como la mayoría de la economía ahora se mueve en bolivianos, podemos administrar la inflación, podemos administrar el crecimiento, podemos administrar las inversiones, tanto públicas como todas las que vienen del exterior. Yo creo que tenemos esa suerte de haber hecho un camino, un recorrido, no en vano le he dicho, a la letra entra con sangre, hemos aprendido que no nos podíamos arriesgar a una inflación alta. Pero por eso, y es otra cosa que debo recalcar y en beneficio de todos los teleescuchas y los analistas que seguramente van a comentar posteriormente que lo hacemos todavía mal, es que, ¿qué vamos a hacer? Es evidente que necesitan mostrar los errores que tenemos.